Buenos días. Buenos días a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas al curso. Es un placer estar aquí con ustedes y es un gran honor haber recibido la invitación por parte del Ministerio del Deporte. Gracias por la oportunidad. Les voy a compartir rápidamente un poco de información en relación a la ciencia de la implementación, que es el campo en el que me desempeño, y sobre todo cómo se puede aplicar este nuevo campo, estos métodos que están resurgiendo surgiendo en la última década en el ámbito de la salud pública. ¿Cómo los podemos aplicar a la promoción de actividad física? Va a ser una plática breve y tengo simplemente tres componentes que compartirles en esta plática. El primero es discutir qué es la brecha del conocimiento a la acción, del conocimiento a la práctica. La segunda sección es platicar un poco sobre la ciencia de la implementación. Y la tercera sección me voy a enfocar en compartirles unos ejemplos sobre la aplicación de este campo y de estos métodos en la promoción de actividad física. Y pues con eso comienzo. ¿Qué es la brecha del conocimiento de la práctica? Es un poco redundante o creo que aquí es predicar al coro, porque todas ustedes realmente ven esto cada día en la práctica, en su trabajo, en las políticas, en los programas que diseñan. La brecha del conocimiento a la acción o del conocimiento a la práctica es simplemente la desconexión que existe entre lo que la evidencia nos dice que funciona, que son intervenciones efectivas, que son prácticas recomendadas, prácticas eficientes, costo efectivas, y lo que hacemos en la práctica al día a día, qué implementamos, qué les recomendamos a nuestros usuarios de programas, qué les recomendamos a nuestros pacientes, a nuestros clientes. Aquí puse un ejemplo de las ciclovías en México. Sabemos, hay muchísima evidencia, muchísimos estudios que indican que la existencia y la buena calidad de ciclovías, ciclocarriles, está asociada con niveles más altos de transporte activo y de actividad física. Eso es indiscutible. Sin embargo, en el caso de México, que es el país de donde yo soy y donde gran parte de mi trabajo se desempeña, solamente, miren, menos del 1% de las vialidades que tienen más de 5,000 habitantes cuentan con ciclovías. Es realmente una brecha enorme, una brecha gigante. Este es solo un ejemplo, pero como estas brechas hay miles y estoy segura de que ustedes tienen muchísimos más ejemplos. Y es común ver este tipo de brechas porque se ha estimado que en promedio la traducción del conocimiento o de la evidencia a la práctica toma hasta 17 años. 17 años. Es realmente incomprensible, es un poco frustrante pensar que tome 17 años para un programa, para una práctica, para una política que se realice realmente, que se adopte, se implemente y se sostenga en la programación del día con día, en las actividades que las organizaciones en la comunidad hacen, los programas que ofrecen las escuelas, etcétera. Pero aproximadamente a partir de que se descubre algo, toma o pasa por esta escalera, ese descubrimiento, que por supuesto involucra publicaciones, revisiones sistemáticas. A veces se desarrollan guías clínicas o guías de salud pública, guías de práctica, y entonces puede que esas guías se adopten, puede que esas guías se implementen en el día a día. Y por eso es que se ha estimado que toma 17 años. Es bastante complicado y en cada uno de estos escalones, por supuesto, hay barreras, hay cosas que disminuyen la velocidad y la eficiencia con la que este conocimiento, esta evidencia se transmite. Por eso surgió la ciencia de la implementación, para ver si se puede acelerar esta transición, para ver si se puede acortar el tiempo que existe en la generación de la evidencia y en su aplicación en el día a día, en la vida real.
La ciencia de la implementación, este es un campo bastante joven, tiene un poco más de una década, aproximadamente 15 años que surgió y que se empezó a manejar este término y se ha definido como el estudio de métodos para promover la incorporación sistemática de evidencia en la práctica clínica, en la práctica comunitaria, en la práctica de salud pública. Y aquí la palabra clave es sistemática. Por eso es una ciencia, porque estoy segura que todas ustedes y todos ustedes hacen un gran trabajo y dedican gran parte de su trabajo a implementar programas basados en evidencia, prácticas, políticas basadas en evidencia. Aquí la palabra clave, por eso la subrayo, es sistemática. Déjenme leer aquí. Sistemática. Aquí es donde entra la parte de la ciencia. El estudio sistemático de cómo podemos hacer para acelerar esta traducción del conocimiento y para hacerlo más eficiente y no solo traerlo a la práctica, pero lograr que se quede ahí, que se institucionalice, que se haga parte de la programación diaria. Creo que, sin temor a equivocarme, la mayor o la mayoría de todos los presentes trabajan en el diseño, implementación y evaluación de programas enfocados a la promoción de actividad física, deporte, etc. Y esta flecha verde indica lo que generalmente ustedes, yo también estudiamos o nos enfocamos, que es cuál es el impacto que un programa, que una intervención basada en evidencia tiene en variables o aspectos a nivel del cliente. Por ejemplo, comportamiento de actividad física, niveles de sedentarismo, satisfacción en los ejemplos que tenemos aquí, incluso en variables clínicas. Si tenemos un impacto en peso corporal, en presión arterial, pero es muy común que nos enfoquemos en esta flecha verde. ¿Cuál es el impacto que está teniendo el programa en variables a nivel del cliente, del usuario, de nuestros participantes? Es este gran salto. La investigación de implementación o la ciencia de la implementación, que es donde yo trabajo, está enfocada en lo que existe en medio de esta gran transición, que es cómo llevamos esta intervención basada en evidencia a las clínicas, a organizaciones en la comunidad, a las escuelas. ¿Cómo las llevamos? ¿Qué estrategias necesitamos para que esta intervención que tenemos aquí sea implementada? Entonces estudiamos diferentes intervenciones, como las que están aquí, intervenciones de sistemas, de cambio de organización, aprendizaje de grupos, etcétera. Y vemos cómo estas estrategias afectan factores o variables de implementación. Por ejemplo, la factibilidad del programa. ¿Cómo lo podemos hacer más factible? O la política o lo que sea que están implementando. La fidelidad del programa. Esto es, se está implementando la intervención como dice el protocolo o como dice el manual o como dice la evidencia que se debe de implementar. Porque muchas veces tenemos un plan muy bueno, una intervención definida, un manual, un protocolo, y vamos al mundo real y pasan cosas o nos encontramos con barreras que no anticipamos y de repente tenemos que hacer modificaciones, ajustes, y ahí ya estamos interfiriendo con la fidelidad del plan de intervención. ¿Cuál es la penetración? ¿Cuántas organizaciones han adoptado este programa? ¿Cuántas escuelas? En el caso de, por ejemplo, yo trabajo con prevención de diabetes, a veces lo hacemos a través de iglesias. La implementación de estos programas, ¿cuántas iglesias lo han adoptado? ¿Cuál es la aceptabilidad, el sustento, los costos, etcétera? Estos son los resultados que la ciencia de la implementación busca lograr. Por último, también nos interesan mucho estos variables, esos factores de calidad de servicios o calidad de atención a la salud, que al final del día
siempre tenemos como objetivo mejorar las variables o los factores o tener buenos resultados a nivel del cliente. Pero el enfoque de la investigación y el enfoque de la intervención es en cómo se adoptan los programas y cómo mejoramos la factibilidad, fidelidad, etcétera, de esos programas. Esta es la diferencia. Entonces, con ese objetivo en mente, la ciencia de la implementación busca servir como un puente que junte o que cierre esta brecha que existe entre lo que sabemos funciona gracias a la evidencia y a los estudios científicos y lo que hacemos en la práctica diaria. Con estos métodos que les acabo de enseñar, es que se busca cerrar esta brecha para que, siguiendo con el ejemplo de las ciclovías, en este caso en México, todas las vialidades que tengan más de 5,000 habitantes dispongan de ciclovías o ciclocarriles de buena calidad. En esto se enfoca la ciencia de implementación. Las diferentes herramientas que este campo nos da son muy diversas y la verdad es algo abrumador. Ha explotado el campo y hay una gran cantidad de herramientas, modelos, métodos, diseños de estudio. Pero yo les quiero compartir 3 cosas que creo son de gran utilidad en la promoción de actividad física. El primero o la primera herramienta son modelos y teorías. Hay 154 modelos de ciencia de implementación o implementación de investigación que se enfocan a describir cómo se lleva a cabo la implementación o qué factores facilitan la implementación o detienen la implementación, qué factores contextuales, qué factores sociales, qué factores organizacionales. El uso más común de este tipo de modelos es el identificar barreras y facilitadores para la implementación de programas, de intervenciones. Sí, estos modelos son como mapas que ayudan a hacer un plan de implementación y identificar barreras que podemos entonces quitar para que la implementación suceda con mayor facilidad. Esa es la primera herramienta. La segunda herramienta es que se han desarrollado y se siguen desarrollando, esto todavía está en su infancia, esta parte, métodos de investigación específicos para la implementación. Hay diseños de estudio nuevos, muy complicados, otros muy sencillos, que son bastante útiles para estudiar impacto en el mundo real. Muchas veces, por ejemplo, la aleatorización no es factible en donde nosotros trabajamos, que es el mundo real. Entonces hay otras opciones para estudiar impacto y comparar impacto de intervenciones. Hay métodos analíticos y muchos sistemas o herramientas para medir factores de implementación, como los que le comenté, factibilidad, costos, fidelidad, etc. Por último, también existen las estrategias de implementación. Estas son intervenciones que están dirigidas a los profesionales de la salud, a las organizaciones, a sistemas, a las personas que se dedican a implementar programas. Son intervenciones para facilitar la adopción del programa, la política, la implementación, porque adopción es una decisión. Sí, lo acepto y me comprometo a hacerlo. Pero ¿qué sigue? ¿Lo van a implementar sostenidamente por un largo periodo de tiempo? Estas intervenciones, estas estrategias se enfocan en facilitar ese proceso. Y por supuesto, el sostenimiento, el escalamiento de dichas intervenciones. Y les voy a dar un ejemplo de cada uno de estos en la siguiente fase, que es cómo los utilizamos para promover actividad física. También quise comentarles cuáles son las 3 aplicaciones que yo considero más útiles o más relevantes, porque hay muchas aplicaciones útiles, pero las más relevantes para este curso son estas 3.
Número uno, la ciencia de implementación puede usarse para identificar barreras que van a impedir que tú lleves tu programa o tu política o tu iniciativa a la implementación exitosa. ¿Qué cosas van a impedir que ese programa se realice, se implemente y tenga éxito? ¿Por qué? Como les comenté antes, habiendo identificado esas barreras, podemos quitarlas, podemos deshacernos de ellas o hacer lo que podamos para deshacernos de ellas. Dos, la segunda aplicación importante es el diseño de estrategias de implementación. Estas son intervenciones, como les repito, que van dirigidas a proveedores de salud, profesionales de la salud, profesionales de salud pública, organizaciones y sistemas, entre otros, que por lo general tienen como objetivo deshacerse de estas barreras. Tienen como objetivo deshacerse de esas barreras para que se adopte el programa, se sostenga y se implemente a largo plazo. Por último, la ciencia de la implementación también puede informar cómo escalamos las intervenciones que son exitosas. Si tenemos un programa, un modelo de programación o una intervención de ejercicio que vemos que funciona, ¿cómo la llevamos a otros lugares, a otras ciudades, a otros municipios, a otros estados? ¿Cómo hacemos para que se escale y pueda beneficiar a grupos de personas más grandes? Hay muchas aplicaciones de ciencia de la implementación, pero para este curso yo quise darles 3 ejemplos relevantes y creo que estos 3 son un buen ejemplo de cómo se puede aplicar. Por ejemplo, para la identificación de barreras. Recuerden que les dije que existen modelos, teorías de implementación. Este modelo es uno de los más usados y más famosos y más populares en este campo. Se llama modelo consolidado para la investigación de implementación, o en inglés Consolidated Framework for Implementation Research. Y aquí está, si les interesa ver de dónde viene este modelo, aquí está la cita del artículo donde se presenta este modelo. Escogí este modelo porque es un metamodelo o una metateoría que se formó porque juntaron muchos modelos de implementación y realmente hicieron algo bastante comprensivo para tratar de capturar muchas variables, muchos factores que pueden influenciar la implementación exitosa de programas. Por ejemplo, existen variables a nivel fuera de, por ejemplo, el ámbito clínico o fuera de la organización de la comunidad, que son políticas, reglamentos, etcétera, las necesidades de las personas, de los usuarios a los que servimos, que van a dictar qué implementamos o qué programación ofrecemos. También hay factores dentro de la organización. De nuevo, esta organización puede ser una escuela, una clínica, una organización en la comunidad. Entonces aquí, por ejemplo, la cultura, las estructuras, las características, los recursos que hay, las redes de comunicación van a afectar qué se implementa y cómo se implementa. También existen las características del programa, las características de la intervención. ¿Qué tan compleja es? En relación a lo que estoy haciendo, ¿cuál es la ventaja que existe si implemento este programa? ¿Cuál es el costo de este programa? Y por último, hay características de las personas que implementan estos programas. ¿Cuáles son los conocimientos que tienen, las actitudes, las creencias, autoeficacia? ¿Cuál es la adaptabilidad que sienten para probar nuevas cosas, etcétera? Todos estos factores o que están aquí en este modelo vienen de estudios que han encontrado que estos factores afectan cómo se implementan o si se implementan las cosas. Este modelo realmente junta teoría de comportamiento humano, organizacional, teoría de sistemas. Por eso les quise compartir. Es un modelo muy complejo. En un estudio que terminamos el año pasado en Atlanta,
donde yo trabajaba, por ejemplo, platicamos o hicimos encuestas, hicimos cuestionarios con trabajadores de salud para ver qué factores afectaban que ellos prescribieran ejercicio o no a sus pacientes. Y encontramos estas tres cosas. Número uno, ¿cuáles son las necesidades del paciente y cuáles son los recursos que ellos tienen? Porque si el paciente viene preocupadísimo por, no sé, por dejar de fumar, lo último que le pasa por la cabeza al médico es prescribir ejercicio, que es lo que nos dijeron ellos. Nosotros sabemos que deben hacerlo sí o sí. Otra cosa que nos dijeron estos médicos es que la cultura en la clínica donde trabajan no era muy favorable para promover actividad física, pues el enfoque era realmente en controlar diabetes, en controlar la infección de VIH, etcétera. Y por último, aquí abajo también encontramos que los conocimientos que tenían estos médicos en cuestión de prescribir actividad física y la confianza o la autoeficacia que ellos tenían, pues eran barreras, porque no se sentían capacitados para prescribir actividad física. Entonces, este es un ejemplo de cómo identificamos barreras. Y ahora lo que vamos a hacer es diseñar una estrategia para tratar de deshacernos de estas barreras. Entonces, este es el primer ejemplo. El segundo ejemplo es el diseño de estrategias de implementación. Y estos son métodos que se utilizan para promover la adopción, implementación y sustentabilidad de intervenciones basadas en evidencia. Como les dije en unas diapositivas anteriores, básicamente son intervenciones, pero estas van dirigidas a las personas que implementan la intervención, o a los sistemas, o a las organizaciones que implementan las intervenciones. Byron Powell, aquí, a quien cito aquí abajo, ha hecho un gran trabajo en este campo y él y su grupo hicieron una taxonomía o una agrupación de estrategias de implementación y las dividen en estos 5 grupos. Hay estrategias de diseminación, que simple y sencillamente se enfocan a diseminar información basada en evidencia. Hay estrategias que se enfocan en facilitar el proceso de implementación. Estas son las que ven qué se necesita, muy logístico, qué recursos, qué capacitación, qué organización de sistemas se necesita para que se implemente la intervención. Hay unas de integración que se enfocan en hacer esa intervención parte de la misión, las políticas, las metas de la organización que implementa el programa. Las de capacitación, que son las más comunes, y estoy segura todos ustedes han o sido parte de o implementado. Y estrategias de escalamiento que se enfocan en eso, en llevar estas intervenciones a escalas más grandes. Yo les voy a dar el ejemplo de una estrategia de capacitación que llevamos a cabo en México. Como parte de la iniciativa Ejercicios Medicina, decidimos investigar cómo podemos integrar la prescripción de actividad física en clínicas de atención primaria en México. Aquí usamos un modelo de implementación de los 154 que les comenté, que se llama Knowledge to Action Framework. Y este framework o este modelo tiene 3 fases. La primera fase, que está aquí, se enfoca en identificar barreras para en este caso, prescripción de actividad física. ¿Qué problemas o qué barreras se enfrentan los médicos de atención primaria en México que les impiden prescribir actividad física? Y encontramos 2 barreras muy importantes. Número 1, falta de tiempo y entrenamiento, que es muy común, ya sabíamos eso, la literatura es vasta. Pero 2, esto sí fue un poquito una sorpresa para nosotros, que no existía un protocolo de prescripción que ellos pudieran seguir o una guía que ellos pudieran seguir. Entonces, de nuevo, el modelo indica que en la segunda fase diseñamos una estrategia de implementación para resolver estas barreras. Nuestra estrategia fue capacitación e identificamos un protocolo para ayudarles, para darles una guía a estos médicos sobre cómo prescribir actividad física. En este caso, usamos el modelo de las 5 A's.
Adaptamos el modelo al contexto de México y según las necesidades y preferencias de los médicos con los que trabajamos. Y por último, desarrollamos el curso de capacitación. Esta es parte del diseño de la estrategia. Después pasamos a implementar y evaluar el curso. No solo lo implementamos y ya asumimos que iba a funcionar y que ya todos los médicos iban a prescribir actividad física. No, sino que medimos no solo el cambio en el conocimiento, sino en su práctica. ¿Qué hicieron 3 meses después, 6 meses después, 12 meses después de que recibieron el curso? Eso medimos. ¿Y qué creen? En los primeros 3 meses vimos por cierto, lo medimos de 2 maneras. Uno, preguntándoles a través de cuestionario, y 2, viendo sus expedientes clínicos, los expedientes médicos de los pacientes. Y vimos que al principio subió muchísimo las recomendaciones de actividad física que le daban a los pacientes y con el tiempo se fue yendo para abajo. También encontramos al medir la actividad física de los pacientes que no tuvimos ningún impacto en la actividad física. Entonces, a través de esto aprendimos que necesitamos estrategias mucho más comprensivas e intensas que un curso, pero quería darles un ejemplo de una estrategia enfocada a la implementación de prescripción de actividad física. Por último, la ciencia y la implementación también ofrece métodos y estrategias para el escalamiento de intervenciones. Por supuesto, sabemos que las más importantes son las políticas de salud, las políticas de educación y transporte. Hay modelos y teorías que informan cómo podemos llevar a cabo el desarrollo e implementación de dichas políticas. Que pueden informar, incluso muchas políticas que ya existen, que pueden informar cómo llevamos estas políticas a la práctica, cómo hacemos para que se implementen y se sigan al pie de la letra. También existen métodos para informar la planeación y evaluación de infraestructura y ambiente construido. ¿Cómo hacemos para que se utilicen la infraestructura que ya existe y para promover ya sea restauración o construcción de nuevas oportunidades en el ambiente construido? Por último, también existen métodos para informar la implementación de programas en escuelas y comunidad a gran escala. Cómo llegamos a la mayor parte de personas donde estas personas viven, juegan, trabajan, etcétera. También existen un gran grupo de artículos, de materiales que informan estas estrategias para llegar a grupos más grandes de personas con las intervenciones de actividad física. Con esto termino, no sin antes concluir diciéndoles que espero les haya interesado y haya yo despertado su interés en este campo, porque de verdad hay muchísimos métodos y materiales que podemos usar para informar cómo implementar los programas. Como les digo, nuestro enfoque siempre ha sido cuál es el impacto del programa, pero realmente si el programa no se implementa, pues no va a tener ningún impacto. Y si el programa se implementa, pero no se implementa bien, su impacto no va a ser tan bueno o tal vez no va a tener ningún impacto. Entonces, la ciencia de implementación nos ayuda a garantizar que haya una implementación exitosa y que esta implementación conlleve a los resultados que estamos buscando. Y con eso termino mi participación. Gracias por la invitación y por la oportunidad de hablar con ustedes.